Hola a todos, reciban un cordial saludo de parte de Refrimayor. Mi nombre es John Vázquez y en esta oportunidad queremos presentarles un trabajo que hemos realizado sobre la actualidad y el panorama en la selección de los gases refrigerantes que se utilizan en los mercados de refrigeración y de aire acondicionado. Esta presentación la vamos a dividir en 5 segmentos. En el primero vamos a analizar brevemente el escenario normativo. En segundo lugar, digamos que el segmento central y más largo lo vamos a dedicar a los refrigerantes que hay disponibles hoy en el mercado, básicamente revisando sus aplicaciones, sus ventajas y sus desventajas con respecto al panorama hacia futuro. El tercer segmento lo dedicaremos a revisar la tendencia para los próximos 20 años. Un cuarto segmento haremos unas recomendaciones prácticas para los actores del sector y terminaremos con unas conclusiones en el quinto y último segmento. Entonces, bienvenidos a esta presentación que esperamos que sea de su gusto y les sirva como base para profundizar sus conocimientos en este tema. Entonces, comencemos revisando el escenario normativo. Colombia ha avanzado en la implementación del Protocolo de Montreal y la enmienda de Kigali, que es la reducción progresiva de los HFC. Esta reducción también se le denomina Phase Down, que es un nombre que vamos a empezar a utilizar a lo largo de la presentación. El gobierno colombiano ha emitido normas para controlar importaciones, gestión de bancos de refrigerantes y la gestión de los residuos. El Minambiente, que es la autoridad en Colombia que maneja todos los asuntos ambientales y quien debe cumplir con los acuerdos internacionales, reconoce y promueve la transición hacia refrigerantes que considera definitivos, de bajo impacto climático, entre ellos están los hidrocarburos, el CO2 y el amoníaco. También acepta los HFO, que son unas mezclas también llamadas blends, que tienen bajo efecto en el calentamiento global, pero no lo acepta como una solución definitiva, sino transitoria. Eso lo veremos más adelante. Minambiente publica guías, resoluciones y realiza seminarios y patrocinios para el manejo y gestión de las sustancias que considera definitivas. Hay resoluciones que regulan la importación, por ejemplo la 0130 del 2024, y otra que regula la gestión de residuos y gases recuperados. Tenemos la resolución 0851 del 2022. Que da lineamientos técnicos y guías de control de fugas. Estas resoluciones establecen obligaciones para los actores del sector, importadores, distribuidores, técnicos y los generadores de residuos. Hasta hace unos años, los criterios de manejo de los gases refrigerantes eran el GWP, que es el potencial de calentamiento global que tenga la sustancia o el refrigerante, y su ODP, que es el potencial de agotamiento de la capa de ozono, generado por la presencia de cloro en su estructura molecular. Hoy día, con la incursión de nuevas alternativas y la reducción en el uso de los gases tradicionales, hay dos criterios que cada vez toman mayor importancia. Son ellos el grado de toxicidad y el nivel de inflamabilidad. De acuerdo con la norma ASHRAE 34, aceptada en Colombia, los refrigerantes se clasifican según su grado de toxicidad. Tenemos la letra A, baja toxicidad, y la letra B, alta toxicidad. Según el nivel de inflamabilidad se clasifican de la siguiente manera. El número 1 es no inflamable. 2L
significa inflamabilidad baja con llama lenta. El número 2, inflamabilidad moderada con llama de mayor velocidad. Y el número 3 es alta inflamabilidad. Entramos al segundo segmento, en donde vamos a mirar los refrigerantes más importantes que están disponibles hoy para seleccionar en el mercado de la refrigeración y el aire acondicionado. Vamos a ver la estructura de cada uno de los refrigerantes, la organización que vamos a tener, para que nos quede mucho más fácil comprender la aplicación de cada uno de ellos. Entonces, vamos a analizar 5 familias de refrigerantes. Primero van a estar en la letra A, refrigerantes naturales. Luego la B serán las mezclas HFC, que son los hidrofluorocarbonos. En tercer lugar, la letra C, mezclas HFO, que son los nuevos desarrollos que se llaman hidrofluorolefinas. En cuarto lugar, hablaremos de las mezclas HFC-HFO. Y finalmente le dedicaremos un tiempo a la familia de los HCFC, que son los refrigerantes más próximos a desaparecer, el R22 y el R123. Dentro de la familia de los refrigerantes naturales encontramos 3 posibilidades. Están los hidrocarburos, que son el R290, el R600 y el R1270. Luego tendremos, en segundo lugar, dentro de los refrigerantes naturales, el R744, que es el dióxido de carbono o CO2. Y en tercer lugar, veremos el amoníaco, que es el R717. En las mezclas HFC, que comenzaron precisamente el año pasado su plan de reducción, su phase down, analizaremos las más importantes o las sustancias más importantes o refrigerantes más importantes de esta familia, que son el R410A, el R32, el R404A junto con el R507, que siempre se analizan juntos, el R134A, el R407C, y finalmente el R422D, que es el antiguo Iseon MO29. En las mezclas HFO revisaremos el R1234YF, el R1234ZE y el R1233ZD. En las mezclas HFC y HFO, que son los nuevos desarrollos y que cada vez tienen mayor presencia comercial, revisaremos el R452A, el R449A, el R448A, el R513A y finalmente el R454B. Y como les decía, en los HCFC, que son los hidroclorofluorocarbonos, que son los que están más próximos a desaparecer, se estima que ya en el año 2030 prácticamente ya no van a existir en el mercado, tenemos el R123 y el R22. Entonces vamos a comenzar con los refrigerantes naturales. Ellos están en tendencia creciente, promovidos por el Minambiente como las soluciones definitivas en refrigeración y aire acondicionado. La primera familia que vamos a ver dentro de los refrigerantes naturales son los hidrocarburos. El Minambiente promueve el uso tanto del R290, R600A y el R1270, porque estos refrigerantes naturales, HC hidrocarburos, ayudan al país a cumplir sus compromisos ambientales internacionales, reducen el impacto climático y apoyan la transición hacia tecnologías más limpias. Entonces el primero que vamos a ver es el R290, que es gas propano.
Clasificación A3, GWP aproximadamente 3. Las aplicaciones. Refrigeración comercial es la aplicación masiva de este refrigerante hoy día. El R290 es ampliamente utilizado en equipos de refrigeración plug-in de baja y media temperatura. Plug-in, recuerda que son equipos listos solamente para conectar y poner a trabajar. Tenemos aquí congeladores comerciales, enfriadores de bebidas, vitrinas refrigeradas, enfriadores verticales, refrigeradores de supermercado standalone. También tenemos el R290 en cuartos fríos de conservación, de tamaños realmente pequeños y medianos, en máquinas de helado, dispensadores, equipos de gastronomía y food service, incluso en refrigeración doméstica. Aun cuando en Colombia aún no se ha popularizado, en varios países ya se fabrican equipos de aire acondicionado para R290. Es decir, que puede ser una tendencia sorpresiva en Colombia a futuro. Ventajas del R290: alta eficiencia energética. Su GWP de 3 es prácticamente nulo, o sea, cero impacto climático. Requiere baja carga de refrigerante. Es un excelente sustituto de sistemas con R404A en equipos nuevos. Requiere componentes pequeños y altamente optimizados. Sus presiones son similares a las del R22, o sea que es fácil diseño. Y tiene una excelente capacidad volumétrica, además que es compatible con aceites POE. Su costo es muy bajo y tiene disponibilidad global. Veamos las desventajas del R290. Su desventaja es la clasificación A3. Significa que, aunque no es tóxico, sí es muy inflamable. Esto implica que requiere componentes certificados para hidrocarburos, límites de carga que no se pueden sobrepasar. Esa normatividad que maneja los límites de carga se llama la IS 60335 y tiene varias posibilidades, pero es básicamente esa la norma. Básicamente son cargas que no deben pasar, o sea, el rango es de 150 a 500 gramos, dependiendo del equipo. Requiere de técnicos entrenados en hidrocarburos y no es apto para retrofit. Dentro de los hidrocarburos ahora vamos a hablar del R600. En realidad se llama R600A. Es isobutano, la clasificación A3. Su GWP es también aproximadamente de 3. Aplicaciones. Hoy en día casi todos los equipos de refrigeración del hogar utilizan R600A. Neveras domésticas, además congeladores horizontales y verticales, mini neveras y cavas, refrigeradores compactos de hoteles u oficinas, equipos plug-in de baja carga, enfriadores de bebidas, equipos gastronómicos de pequeña capacidad, equipos de laboratorio y biomédicos. ¿Cuáles son las ventajas principales de este hidrocarburo? Sus cargas muy pequeñas, entre 30 y 70 gramos, que es realmente muy poco. Es un refrigerante que es muy silencioso, tiene excelente eficiencia energética, su GWP prácticamente nulo, o sea, ningún impacto climático, excelente compatibilidad con aceites POE. En estas aplicaciones, el R600A reemplaza obviamente al R134A y también al R404A en equipos nuevos. Desventajas. Su clasificación A3, lo mismo que sucedía con el R290, lo que lo hace muy inflamable. No es retrofit directo para equipos con R134, es decir, requiere componentes certificados para hidrocarburos. Límite de carga, el mismo que veíamos ahora, y el IS 60335.
Se deben aplicar normas de ventilación, de chispa, instalación segura y requiere técnicos capacitados en refrigerantes inflamables. En tercer lugar, dentro de los hidrocarburos, vamos a hablar del R1270. Es propileno. Clasificación A3 y su GWP es 0. Aplicaciones del propileno. Se usa en Colombia en nichos muy específicos. Refrigeración industrial especializada, cuartos de congelación, túneles de congelación rápida, plantas de alimentos, pueden ser cárnicos, pescados, frutas, y sistemas compactos donde no se quiera usar amoníaco, o sea que es un reemplazante del amoníaco. Principales ventajas del R1270 propileno. El GWP, que es de 0. Alta eficiencia energética. Tiene una capacidad térmica robusta. El rendimiento energético es muy cercano al del amoníaco, lo que lo convierte en una alternativa eficiente con la ventaja de que no es tóxico a diferencia del amoníaco. Pero tiene unas desventajas importantes y pues salta a la vista, es A3, es decir, su nivel de inflamabilidad, es muy alto. Está sometido a las normas IEC en límites de carga, requerimiento de componentes certificados. Hay una preferencia por el R290 cuando se trata de equipos comerciales y obviamente por el amoníaco, que no obstante que es tóxico al no ser inflamable o tan inflamable como el R1270, se convierte en mejor opción. Una gran desventaja también de este refrigerante es el escasísimo entrenamiento de técnicos locales en las aplicaciones industriales para este tipo de hidrocarburo. Básicamente eso en cuanto a sus desventajas. Ya vimos los hidrocarburos como la primera sección de los refrigerantes naturales. Ahora vamos a hablar como segunda opción dentro de los refrigerantes naturales del dióxido de carbono, también llamado CO2 o también llamado R744. Su clasificación es A1 y su GWP es de 1. Lo hace ver prácticamente su clasificación como un refrigerante súper ideal para la época actual. Analicémoslo. Sus aplicaciones. Se ha desarrollado o se ha enfocado en los supermercados a partir de sistemas transcríticos. Básicamente un sistema de refrigeración transcrítico es aquel que trabaja a presiones muy altas y opera por encima del punto crítico del CO2, usando un gas cooler en vez de un condensador para generar frío de manera eficiente, básicamente en climas fríos o templados o con tecnologías optimizadas. Se utiliza mucho el CO2 para refrigeración en cascada, en refrigeración industrial también y en transporte refrigerado de manera limitada. Las ventajas del CO2. Su GWP, que es prácticamente nulo, además que no daña la capa de ozono. Es una buena opción para sistemas de gran escala y cadena de frío. No es tóxico, pero podría presentar asfixia si los ambientes están muy cerrados porque este gas desplaza al oxígeno cuando hay fugas grandes. Sus desventajas más importantes. Tiene o presenta una muy alta presión de trabajo. Requiere de un diseño específico y de unos materiales para CO2. La eficiencia es variable según el clima y según el diseño. Y claramente no es recomendable actualmente para ambientes con temperaturas muy altas. Eso limita bastante la aplicabilidad del CO2. Terminamos la familia de los refrigerantes naturales en tercer lugar con el amoníaco. También se denomina R717. Su clasificación es B2L y su GWP es de 0.
La aplicación del amoníaco es concreta: refrigeración industrial, centros logísticos, llámese frigoríficos, y procesos industriales a gran escala. Ventajas: el GWP de cero, no tiene ningún efecto climático, tiene una excelente eficiencia térmica y es un refrigerante económico. Desventajas: es tóxico y es corrosivo. Solo se aplica para instalaciones industriales con protocolos. Tiene componentes específicos para amoníaco y componentes claves para su seguridad. Tiene un límite inferior de inflamabilidad relativamente alto, entre 15 y 16%, pero afortunadamente posee una velocidad de llama muy baja, lo cual da tiempo para, en caso de un incendio producido por la inflamabilidad, pueda ser controlado. Eso significa que no es fácilmente inflamable como los de clasificación A3, es decir, los hidrocarburos. Bueno, ya le hicimos un vistazo a los refrigerantes naturales. Ahora vamos a hablar de las mezclas y vamos a comenzar con las mezclas actuales, que son las HFC. Recuerde que a las mezclas también le llamamos blends, que es un término muy utilizado en refrigeración. Los HFC son hidrofluorocarbonos. Estos refrigerantes fueron la solución en su momento a los refrigerantes clorados, al no causar daño significativo a la capa de ozono, pero tienen niveles moderadamente, desde algunos a muy altos, de GWP, lo que ha resultado en que las autoridades ambientales hayan decidido reducir su distribución en Colombia en los próximos años. Ya están sometidos o sujetos al proceso del phase down de acuerdo con el siguiente cronograma. En el año 2024 ya sufrió un congelamiento de sus importaciones calculado con respecto a los años anteriores. Y ese congelamiento va a ir hasta el año 2028. A partir del año 2029 van a tener una reducción del 10%. Esta se prolongará hasta el año 2034. A partir del año 2035, la reducción se ampliará al 30% e irá hasta el año 2039. Luego ya la reducción será del 50% desde el año 2040 hasta el 2044 y una reducción del 80% desde el 2045 hasta el año 2049. Eso ya implica prácticamente su desaparición a partir del año 2050. Faltan muchos años para llegar a la desaparición de estos refrigerantes, pero sin duda alguna el mercado ya tiene este escenario, que es el de la reducción progresiva de unos refrigerantes que durante todo el milenio fueron los que se han estado o han sido los que se han utilizado para casi todas las aplicaciones en refrigeración comercial y también parte de refrigeración industrial. Dentro de las mezclas HFC vamos a comenzar hablando del R410A. Su clasificación A1 y su GWP es de 2088. Ya cuando ustedes observan estos números ya entienden la importancia del phase down y de la regulación ambiental a la que están siendo sometidos estos refrigerantes. Aplicaciones del R410A. Fue el refrigerante dominante entre el 2005 y el 2020 en aire acondicionado residencial y comercial ligero, que era su principal uso, o ha sido su principal uso. También en paquetes, tanto de baja como media capacidad, fan coils y chillers pequeños. También en sistemas BRF, entre otros. Las ventajas más importantes del R410A: es un refrigerante seguro, no es tóxico, no es inflamable, es estable, eficiente, permite el uso de compresores rotativos y scroll de baja y media potencia
y maneja un amplio rango de aplicaciones, entre 5 y 80 toneladas de refrigeración. Desventajas. No compite bien en chillers grandes frente al R134 o frente al R513A, que lo vamos a ver más adelante, o incluso frente al R1234ZE. Y como lo vimos anteriormente, aunque no está prohibido, su disponibilidad va a ir disminuyendo paulatinamente y los precios aumentarán, que es algo que estamos evidenciando ahora mismo. Muchos fabricantes de equipos ya migraron al R32 como solución transitoria para cumplir con Kigali. Hablemos en segundo lugar del R32. Ya lo presentamos como la alternativa al R410A y entonces sus aplicaciones son muy fáciles de deducir. Sustituye actualmente al R410A en las aplicaciones de aire acondicionado. No es un refrigerante definitivo, sino que es un HFC de transición, al tener mucho más bajo GWP. Esto representa una reducción del 67% en impacto climático. Está muy por debajo, en todo caso, de los límites que muchos fabricantes y países definieron para sustituir los HFC de alto GWP. Las ventajas más importantes del R32. Su eficiencia energética es superior al R410A. Es decir, COP y ER de 5 a 10% superiores frente al R410A. Necesita menos carga refrigerante, entre un 20 y un 30% menos. Tiene mejor rendimiento en ciclos inverter. Maneja la misma arquitectura del sistema. Los fabricantes pueden migrar a R32 sin rediseñar completamente el equipo. Trabaja con compresores scroll y rotativos compatibles e intercambiadores similares al R410A. Las desventajas más importantes de este refrigerante. Se requieren ligeros cambios en tuberías y componentes eléctricos debido a que su clasificación es A2L, es decir, es ligeramente inflamable y este no es un factor menor. Se le anticipa a este refrigerante un ciclo de vida útil de 10 a 15 años, ya que aunque su GWP, al ser de 675, es muy bueno con respecto al R410A, está muy lejos de lo que Minambiente quiere lograr y es tecnologías menores a 150 GWP. Esto lo convierte, como ya lo dijimos, en una solución transitoria y está sujeto también al phase down general de los HFC. En tercer lugar, dentro de la familia de los HFC, vamos a hablar del R404 y el R507. Clasificación A1. El GWP del R404A es 3922 y el del R507 es de 3985. El R404A y el R507 son muy similares en comportamiento y se analizan al tiempo ya que tienen presiones casi idénticas y capacidad frigorífica muy similar, especialmente en baja temperatura. Ambos son A1, o sea, no tóxicos, no inflamables, y son compatibles con el mismo tipo de aceite POE. Entre las aplicaciones más importantes de este par de refrigerantes, refrigeración comercial de media y baja temperatura, cámaras de congelación y cuartos fríos, vitrinas y aplicaciones en supermercados, equipos de congelación rápida, transportes refrigerados, hielo industrial, entre otras. Dentro de los supermercados vale la pena indicar también que son muy utilizados en los racks de refrigeración, especialmente en el sistema de congelación. Las ventajas más importantes del R404A y R507. Excelente rendimiento en baja temperatura. Compatibles con una gran variedad de equipos antiguos. Presiones de operación bien conocidas en la industria.
un glide muy bajo, brindando gran estabilidad en el sistema. Incluso el glide del R507 es cero, por ser azeotrópico. Vale la pena aquí hacer un paréntesis. El glide, también llamado deslizamiento de temperatura, es la diferencia que existe, o la diferencia de temperatura que hay entre el inicio y el final del proceso de evaporación o condensación de un refrigerante mezcla. Es decir, el glide solo, cuando hablamos de glide estamos hablando de mezclas de refrigerantes. Y es particularmente importante el glide o deslizamiento cuando hablamos de las fugas lentas que se presentan en los sistemas de refrigeración o de aire acondicionado, ya que en el caso de las mezclas un alto deslizamiento se traduce en que el refrigerante pierde sus propiedades y por tanto su capacidad frigorífica. Las desventajas más importantes del R404 y el R507 lo vimos desde que lo presentamos. Su GWP es extremadamente alto, generando restricciones ambientales globales. Entraron en phase down, proceso de eliminación gradual, como ya lo dijimos, hasta su desaparición definitiva prácticamente en el año 2050. Tienen menor eficiencia energética comparado con las alternativas modernas, que las vamos a ver más adelante, que son el R448A y el R449A, e incluso con respecto al CO2. No es drop-in de alternativas bajas en GWP. El drop-in significa refrigerante sustituto que puede reemplazar al original sin hacer cambios significativos en el sistema. Entonces eso en cuanto a sus principales desventajas. En cuarto lugar, en la familia de los HFC vamos a hablar del R134A. Durante muchos años fue el gas refrigerante de la refrigeración doméstica. Además es uno de los refrigerantes HFC más usados en aplicaciones de media temperatura y equipos de climatización, especialmente antes del avance de los HFO, como lo vamos a ver más adelante. Aplicado también en vitrinas de media temperatura, enfriadores de bebidas, consolas de lácteos y flores, cuartos fríos de media temperatura, equipos de supermercados, especialmente para media temperatura, chillers de proceso en media temperatura, y también fue el refrigerante líder del aire acondicionado automotriz antes de la llegada del HFO. También se trabajó fuertemente en aire acondicionado de buses y transportes de pasajeros. Ventajas del R134: es un refrigerante puro, o sea, no es una mezcla, por tanto no tiene glide, no tiene deslizamiento. Evaporación y condensación a una sola temperatura, lo que lo hace fácil de ajustar y de diagnosticar. Excelente estabilidad química y térmica, muy resistente a la descomposición, lo que lo hace ideal para compresores herméticos e incluso compresores semiherméticos. Buen rendimiento energético en media temperatura, baja toxicidad y no es inflamable. Y la mayoría de los técnicos conocen muy bien su comportamiento. Desventajas del R134: su alto GWP de 1300. Está siendo eliminado en muchas regiones por regulaciones ambientales. Ya no se usa prácticamente en equipos nuevos automotrices y tampoco por parte de los grandes fabricantes de refrigeración doméstica. Aún en refrigeración comercial, muchos fabricantes lo siguen utilizando debido a que aún le quedan muchos años de vigencia. Tiene menor capacidad frigorífica en baja temperatura, o sea que no sirve como reemplazo del R404A o el R507 en esas aplicaciones. En quinto lugar, vamos a hablar en la familia de los HFC del R407C. Este refrigerante fue diseñado en su momento como reemplazo del R22 en equipos nuevos o en algunos casos en reconversiones para hacer retrofit. Su aplicación más importante es en refrigeración comercial de temperatura media,
enfriadores de exhibición, cuartos de conservación, aire acondicionado central y splits nuevos y existentes en su momento. Chillers de expansión directa, unidades paquete, procesos donde no se requiera gran estabilidad térmica, que no es el fuerte de este refrigerante. Las ventajas: es un refrigerante no inflamable y no tóxico. Su clasificación es A1. Ideal para oficinas, hospitales, comercios y edificaciones públicas. Es un buen reemplazo del R22 en sistemas existentes por tener presiones similares y tiene compatibilidad con muchos componentes, válvulas, intercambiadores, presóstatos y un rendimiento muy cercano al R22, aunque no idéntico. Su eficiencia es aceptable, bajo costo, ha tenido siempre y actualmente frente a opciones HFO, y tiene, en cuanto al calentamiento global, es mucho menor que el del R404 y 507, y eso pues lo hace un poco más vigente en esta época. Sus desventajas: es una mezcla zeotrópica y por ello tiene un glide térmico muy alto. O sea, tiene un cambio notable entre las temperaturas de burbuja y rocío. Eso implica una mayor complejidad para ajustar el sobrecalentamiento o sobreenfriamiento en el sistema. Es un refrigerante muy sensible a las fugas. Si el sistema pierde gas, la composición cambia y afecta claramente el rendimiento de este refrigerante. El retrofit tan soñado, este refrigerante con el R22, tiene un gran limitante, y es que él no trabaja con aceite mineral. Por tanto, en el retrofit con R22 es un aspecto crítico cambiar el refrigerante. Tiene una eficiencia inferior a alternativas como la del mismo R410A, el R32 o el R454B, que es una mezcla que vamos a ver más adelante. Su consumo energético es mayor, mayor temperatura de descarga, tendencia a ser reemplazado, como ya lo vimos, por políticas ambientales, y además no es ideal para bajas temperaturas. En evaporaciones por debajo de menos 10 grados centígrados, el rendimiento cae de forma marcada. Eso en cuanto a las muchas desventajas que tiene este refrigerante. Terminamos esta sección de los refrigerantes HFC con el R422D. Cuando fue creado por DuPont, que después pasó a Chemours, se llamó Iseon MO29 y existía junto con otro refrigerante que también reemplazaba, como lo vamos a ver ahora, al R22, especialmente en aplicaciones de aire acondicionado, que se llamaba el MO59. Su clasificación es A1 y su GWP es de 2729. Las aplicaciones de este refrigerante pues fue desarrollado como solución transitoria para el R22, con la promesa de lograr eficiencias similares trabajando con aceite mineral y sin cambiar componentes esenciales. Por tanto, su principal aplicación es la refrigeración comercial, vitrinas de supermercados de temperatura media, cuartos fríos de conservación, 0 grados y sobre 0, enfriadores de bebidas, y en aire acondicionado, splits y mini splits antiguos, donde no se desee usar POE, y chillers pequeños. Ventajas del antiguo Iseon 29 y hoy comercializado como R422D. Es compatible con aceite mineral o alquibenceno. No requiere convertir el sistema a POE, aunque en su composición, y eso es un tema importante, tiene una muy pequeña proporción de R600A, no es inflamable. Permite su uso en sitios con restricciones de seguridad, tiene una baja caída de capacidad en acondicionamiento de aire, suele mantener entre un 85 y un 95% de la capacidad del R22. Y en aplicaciones de conservación puede incluso ser mayor. Tiene un excelente retorno de aceite por incluir una pequeña fracción de R600A.
Mejora notablemente el arrastre del aceite mineral. Su retrofit es rápido. Las presiones de operación son similares a las del R22 y gracias a esto no fuerza a cambiar componentes como presóstatos, tubería o válvulas. En cuanto a sus desventajas, son muchas. GWP muy alto, 2729, por tanto nunca fue un refrigerante ambientalmente sostenible a largo plazo. Tiene un glide térmico moderadamente alto, 2 a 5 grados centígrados, lo que exige un ajuste de sobrecalentamiento, consideraciones en intercambiadores de placas y factores de transferencia algo inferiores al R22. Tiene una menor capacidad y eficiencia precisamente que el R22. No es apto para bajas temperaturas, especialmente por debajo de menos 10 grados centígrados de evaporación. No es ideal para equipos muy grandes, como es el caso de los racks de refrigeración en los supermercados. A medida que los antiguos equipos con R22 van desapareciendo, la razón de existir del R422D se está también desvaneciendo. Muy bien, ya hablamos de los refrigerantes naturales y luego hablamos de las mezclas HFC. Ahora vamos a hablar de las mezclas HFO, que son los nuevos desarrollos, digámoslo así, la nueva generación de gases refrigerantes, y se llaman las hidrofluorolefinas. En términos ambientales, los refrigerantes HFO representan un avance importante, pero no se consideran aún una solución definitiva, sino como una solución transitoria. No hacen parte del phase down al que están sometidos los HFC, y eso es importante. Su potencial de calentamiento global es muy bajo. Además, tienen cero impacto en el agotamiento de la capa de ozono. En la línea de HFO, llamémoslo mezclas puras, aún no se ha desarrollado una alternativa ideal para el R22 y en realidad tampoco para el R404, lo cual hace que su aplicación hoy día fuerte sea el reemplazo del R134, especialmente en refrigeración automotriz, donde ya este proyecto de los HFO es un proyecto ganador. Adicionalmente, muchos HFO, como lo veremos más adelante, se utilizan en mezclas que son HFO más HFC para poder permitir retrofits o reemplazos relativamente sencillos con los HFC, reduciendo los GWP. A pesar de sus ventajas, una razón por la que aún no son considerados como una solución definitiva es que generan la formación de un ácido que se llama el TFA, ácido trifluoroacético. Es un compuesto muy persistente y difícil de eliminar. Se acumula en agua superficial y suelos. Y aunque hoy no constituye un riesgo crítico, existe preocupación sobre su acumulación a largo plazo. Los HFO son ligeramente inflamables. Su clasificación es A2L. Esto, como ya lo hemos visto, genera o implica cambios normativos, ventilación adicional, capacitación técnica y limitaciones de carga en ciertos equipos e instalaciones. La primera mezcla HFO que vamos a ver se llama HFO 1234YF. Comercialmente se conoce como el R1234YF. Su clasificación es A2L. Su GWP es menor a 1. Sus presiones y rendimientos son similares al R134A. Veamos sus principales aplicaciones. La principal, aire acondicionado automotriz. Es la aplicación principal y la razón por la que se desarrolló este refrigerante.
Hoy es el refrigerante estándar en vehículos europeos, es obligatorio para la Unión Europea. La mayoría de vehículos nuevos en México, Estados Unidos y Sudamérica, y los vehículos híbridos y eléctricos. También es solución en refrigeración comercial ligera, enfriadores de botellas, vitrinas de autoservicio y refrigeradores comerciales en baja y media temperatura. Es sustituto del R134 en sistemas nuevos, aunque no se recomienda para retrofit directo. En cuanto a las principales ventajas de este refrigerante, el HFO 1234YF. GWP muy bajo, prácticamente cero impacto climático, cumple con las regulaciones internacionales de reducción del GWP, rendimiento muy similar al R134, permite adaptar tecnologías existentes sin rediseños completos, baja toxicidad y seguro para aplicaciones automotrices y comerciales, además que tienen menor carga de refrigerante que se requiera para estas aplicaciones. Desventajas de este refrigerante: ligeramente inflamable y, como ya lo hemos visto, requiere sensores, ventilación, controles adicionales según la normativa. Se requiere además una capacitación especial para los talleres automotrices que hacen mantenimientos o instalaciones de este refrigerante. Actualmente, es otra gran desventaja, está entre 3 a 6 veces más costoso que el R134A. Su fabricación está actualmente controlada por muy pocas empresas, básicamente son Honeywell y Chemours, y eso pues centraliza un poquito el mercado. Además, como ya lo vimos, la formación de TFA, siendo un refrigerante que ya se está utilizando bastante, hay que analizar el tema de la acumulación de este ácido para ver cuál vaya a ser su regulación ambiental a largo plazo. Puede requerir eventualmente nuevos lubricantes, aunque normalmente usa los aceites POE. En segundo lugar, vamos a hablar del HFO 1234ZE, comercialmente conocido como R1234ZE. Su clasificación es A2L y su GWP está entre 6 a 7. Se utiliza como alternativa también del R134A en sistemas estacionarios y en algunos casos como reemplazo parcial del R404A y el R507. Hablemos de sus principales aplicaciones. Refrigeración comercial e industrial. Se trabaja en enfriadores, o sea, chillers de agua, sistemas de media temperatura, sistemas de expansión directa, refrigeración en supermercados. Tiende a ser muy usado en refrigeración en cascada con el CO2. Ventajas más importantes del R1234ZE. Su GWP, 200 veces menor que el R134 y más de 500 veces menor que el R404A. Buena eficiencia en aplicaciones donde antes reinaba el R134, alta eficiencia energética y baja presión de trabajo. Desventajas: que es ligeramente inflamable, exigiendo las medidas de seguridad que ya hemos estado analizando. Su capacidad frigorífica es menor que el R134, normalmente entre el 18 y el 25% de menos capacidad, un dato que no es menor. Además que no es drop-in directo, o sea, no es retrofit. Se requieren compresores específicos para HFO, válvulas de expansión ajustadas, aceites POE compatibles y controladores sincronizados, sintonizados más bien. Su costo actual es muy alto. Además es un gas sensible a las fugas en sistemas grandes. Vamos a terminar las mezclas puras HFO con el HFO 1233ZD, también llamado comercialmente como el R1233ZD.
clasificación A1 y GWPD1. Su aplicación es muy específica. Chillers centrífugos de baja presión. Reemplaza al 123 en chillers grandes. Puede usarse en refrigeración en procesos industriales. Ventajas. Muy bajo impacto climático, no inflamable, no tóxico. Eso es muy importante porque facilita su uso en sistemas grandes sin requerir medidas de seguridad extrema. Su desempeño es comparable o incluso mejor que el R123 en ciertas aplicaciones. Y puede ser una alternativa para equipos que originalmente utilizaban R123, permitiendo el retrofit en ciertos casos. Desventajas. Su costo de producción es muy alto. Además que su fabricación está centralizada en pocos fabricantes, lo cual hace comercialmente el producto muy costoso. Tiene una temperatura de ebullición de 18 grados centígrados. Esto implica que es más adecuado para aplicaciones de baja presión y limita su uso en sistemas de alta presión o para cierto tipo de compresores. Esto básicamente en cuanto a sus desventajas más importantes. Seguimos en este análisis de los refrigerantes que seleccionamos actualmente. Recuerden que lo primero que vimos fueron los refrigerantes naturales, luego vimos las mezclas HFC y en tercer lugar vimos las mezclas HFO. Ahora vamos a hablar de las mezclas HFC más HFO. Eso ha creado una distinción. Entonces, las que son solamente HFO se le llaman mezclas puras. Y a las que son mezclas con HFC se les hace la distinción de llamarlas así, HFC más HFO. Son mezclas no azeotrópicas o cuasi azeotrópicas desarrolladas para reemplazar a los refrigerantes HFC puros de alto GWP. O sea, básicamente nacieron para reemplazar al R404A, al R410A y al R134A. Como ya lo analizamos, combinan los hidrofluorocarbonos con las hidrofluorolefinas. Poseen un menor GWP que los HFC. Tienen la mayoría ligera inflamabilidad, es A2L. Cuentan con un ciclo similar al de los HFC y por tanto el objetivo fundamental que se logra con estas mezclas es reducir el GWP y servir como retrofit para mantener la compatibilidad con sistemas existentes, reduciendo además cargas, mejorando la eficiencia y de esta manera acercándose un poquito a las necesidades ambientales. Infortunadamente, las mezclas, también llamadas blends, que contengan HFC, están sujetas al fade down bajo la enmienda de Kigali, porque lo que se regula es el consumo y producción de sustancias HFC, es decir, que tengan el componente de carbono. Esto los convierte, por tanto, a estas mezclas en soluciones transitorias para los próximos 5 a 15 años. Bien, vamos a comenzar a hablar de las mezclas HFC más HFO con el R452A, comercialmente conocido como Option XP44, clasificación A1, GWP de 1940, desarrollado por Chemours. Aplicaciones. Se diseñó específicamente para equipos de transporte refrigerado como Thermo King, o sea que sustituye en transporte refrigerado al R404A. Ventajas. Glide muy bajo, inferior al 1%, no es tóxico, no es inflamable. Esto lo hace especialmente atractivo en transporte refrigerado, donde no se permiten refrigerantes A2L. Es sustituto casi directo del R404A con presiones muy similares, capacidad frigorífica comparable
y mismo lubricante POE. Tiene un mejor comportamiento a baja temperatura. Mantiene rendimiento estable en evaporación entre menos 25 a menos 40 grados centígrados. Y es más fácil de ajustar que el R448A o R449A que vamos a analizar más adelante. Es decir, es una excelente opción para el transporte refrigerado. Desventajas. Su GWP de 1940 hace que se convierta en solución transitoria. Obviamente está incluido en el phase down de los HFC. Su costo aún es bastante alto y es menos eficiente que el R448A y el R449A en sistemas fijos. De hecho, como ya lo vimos, no es la mejor opción para supermercados o racks. En segundo lugar, dentro de las mezclas HFC más HFO, vamos a hablar del R449A, conocido comercialmente como Option XP40. Clasificación A1, un GWP de 1397 y también desarrollado por Chemours. El R449A en cuanto a sus aplicaciones se diseñó principalmente como reemplazo directo en sistemas estacionarios del R404A y el R507 y básicamente para refrigeración comercial, supermercados, minimercados, tiendas de conveniencia, racks de media y baja temperatura, vitrinas abiertas y cerradas, cuartos fríos para alimentos, y en refrigeración industrial ligera, procesos alimentarios, enfriamiento de lácteos y de cárnicos, túneles de congelación, pequeños y medianos, y aplica el retrofit de equipos con R404A y R507. Sus ventajas más importantes, la reducción del GWP, que es del 65%, no es inflamable, su eficiencia energética un 5 a 12% superior al R404A, menores temperaturas de descarga, menor consumo eléctrico en muchos casos, excelente para retrofits como ya lo vimos, la misma familia de lubricantes que es POE, no requiere cambios mayores en compresores, condensadores, evaporadores o válvulas, un mejor rendimiento a baja temperatura que el R404A y además una gran ventaja, aprobado por los grandes fabricantes Emerson, Bipser, Danfoss, Tecunce y Dorin. Desventajas, tiene un glide relativamente alto, entre 4 a 6 grados centígrados, lo que ya sabemos implica realizar ajustes de sobrecalentamiento, usar temperatura de rocío para succión, usar temperatura de burbuja para líquido, y los de hielos pueden variar levemente. El costo es mayor que el R404A. No es un refrigerante definitivo ya que su GWP sigue siendo moderadamente alto. Y además no es ideal para transporte refrigerado. En tercer lugar vamos a hablar del R448A. Comercialmente se conoce como el Solstice N40, clasificación A1, GWP de 1273, desarrollado por Honeywell. Sus aplicaciones, es un refrigerante muy similar al R449A que acabamos de analizar. Y por tanto se ha convertido también en uno de los reemplazos a partir del retrofit más usados en supermercados y refrigeración comercial del R404 y el R507. En refrigeración comercial también manejamos vitrinas de media y baja temperatura, cuartos fríos, máquinas de hielo, racks de refrigeración. En refrigeración industrial ligera nos encontramos en este refrigerante con almacenes refrigerados, procesos de alimentos, plantas de distribución e incluso en aire acondicionado especializado de sistemas de expansión directa que originalmente usaban R404A con una recalibración de válvulas de expansión
nos da una excelente opción de retrofit. Hablemos de las ventajas más importantes del refrigerante 448A. Su GWP mucho menor que el del R404A, mayor eficiencia energética, temperatura de descarga más baja, retrofits estandarizados y probados, igual que pasa con el anterior, fabricantes como Carrier, Danfoss, Emerson, Bipser, Tecunce dan compatibilidad total. Es un refrigerante estable, no es inflamable, adecuado para ambientes de alto tráfico. Por eso insistimos en el caso de los supermercados, ventas retail. Incluso se habla de una mejora en la eficiencia de los serpentines si se ajusta el sobrecalentamiento. Y hablando de ello, hablemos de las desventajas. La desventaja más importante es su glide, que es bastante alto, 5 a 7 grados centígrados. Por ello requiere ajuste de válvula de expansión y los controles por temperatura de burbuja y rocío. Y un muy buen diseño del evaporador. Su capacidad frigorífica en media temperatura es menor en comparación directa con el R404A y el R507. El costo actual es muy alto y ya sabemos que debido a su GWP es una solución transitoria. En cuarto lugar, en la familia de estas mezclas HFC más HFO, nos encontramos con el R513A, comercialmente conocido como Option XP10, desarrollado por Chemours, clasificación A1 y GWP de 573. Las aplicaciones de este refrigerante está diseñado como retrofit del R134A en sistemas de media temperatura, es decir, refrigeración comercial, enfriadores, congeladores de supermercados, refrigeración industrial ligera, enfriadores de proceso, chillers de pequeña y mediana capacidad y en aire acondicionado comercial. Ventajas de este refrigerante XP10: es muy similar al R134 con la misma presión de trabajo y misma temperatura de descarga. Por tanto, su retrofit es fácil sin modificaciones grandes. No es inflamable. Su GWP es reducido, aunque lejano a los 150 que requiere mi ambiente, y tiene un buen desempeño energético. Desventajas: su capacidad de enfriamiento es ligeramente inferior al R134A. No es adecuado para bajas temperaturas, ya que pierde eficiencia y capacidad cuando hablamos de menos 15 grados centígrados hacia abajo. Cerramos esta familia de mezclas HFC más HFO con el R454B, comercialmente conocido como Option XL41, clasificación A2L, GWP de 466 y desarrollado por Chemours. Aplicaciones: es un reemplazo específico del R410A, pero para equipos nuevos. Aquí tenemos entonces aire acondicionado residencial y comercial, mini splits, BRF, BRB, paquetes comerciales, equipos centrales de baja y media capacidad, chillers compactos y rooftops modernos. El R454B no se usa en refrigeración comercial de baja temperatura porque está diseñado para el rango de operación del R410A y del R32. Sus ventajas: tiene un bajo GWP, 466, mayor eficiencia que el R410A, requiere menor carga de refrigerante, entre un 5 y un 15% menos, su temperatura de descarga es más baja incluso que la del R32, es compatible con PoE y muchos fabricantes de equipos de aire acondicionado
ya lo adoptaron. Carrier, Daikin, Trane, Johnson Controls con York, Media y Haier. En cuanto a sus desventajas, es inflamable, llama lenta, A2L. Esto implica requerimientos, como ya hemos visto, de sensores, detección de fugas, restricciones en interiores si se supera la carga mínima permitida, protocolos de instalación y servicio. Ya vimos que no es un refrigerante retrofitable por diferencias con el R410A, debido básicamente a diferencias de presiones, implica cambios de válvulas, de expansión, de compresores. Ya lo dijimos, nuevos requisitos de seguridad y además es más costoso que el R410A o del R32. Vamos a terminar este análisis de los gases refrigerantes disponibles hoy día en el mercado colombiano con los más antiguos, los refrigerantes HCFC, hidroclorofluorocarbonos. Estos refrigerantes fueron la solución por muchos años en la refrigeración comercial e industrial y el aire acondicionado comercial y residencial. Infortunadamente causan daño a la capa de ozono por su componente de cloro, lo cual los tiene en un proceso de eliminación gradual en Colombia de acuerdo al siguiente cronograma. En el año 2013 se congeló el nivel a la línea base. Esta congelación se mantuvo en el 2014. Del 2015 al 2019 se redujo en un 10%. Del 2020 al 2024 la reducción fue del 35%. Actualmente, en el año 2025 y hasta el 2029, la reducción pasará a ser está siendo del 62.5%. Y ya en el año 2030 al 2040 la reducción será del 97.5%. Esto significa claramente que en el año 2030 será la desaparición, por lo menos a nivel de producto importado, del R22. Y del R123, que es el otro que pertenece a la familia de los HCFC. Y precisamente vamos a comenzar hablando del R123. Su clasificación es B1, su GWP es de 77 y tiene un potencial ODP de agotamiento de la capa de ozono de 0.012. Las aplicaciones de este refrigerante específica. El R123 se utiliza en chillers centrífugos de baja presión para hospitales, centros comerciales, edificios corporativos, universidades y plantas industriales, en sistemas de climatización centralizados. Fue desarrollado como sustituto en su momento del R11, otro refrigerante de muy baja presión y alto daño a la capa de ozono. Las ventajas: muy alta eficiencia térmica, baja presión de operación, como ya lo vimos, ideal para chillers centrífugos de gran tamaño, no es inflamable, no es tóxico. Y sus desventajas: la principal, el daño a la capa de ozono por contener cloro. Está ya regulado y su prohibición gradual, ya lo vimos, en el año 2030 prácticamente va a desaparecer. Es un refrigerante además tóxico. Su uso y su producción están en la fase final de eliminación, por tanto su disponibilidad es baja y el costo se ha incrementado bastante por las restricciones globales de importación. Terminamos ese segmento con el R22. Lo hemos dejado de último porque es el refrigerante que nos va a dejar muy pronto. Su clasificación A1, GWP 1810, su ODP es de 0.055. Aplicaciones: aire acondicionado residencial y comercial, mini splits antiguos, aire central,
paquetes y rooftops antiguos, equipos tipo ventana, refrigeración comercial en muchos frentes, cuartos fríos, sistemas comerciales medianos, refrigeración industrial ligera, sistemas de expansión directa en los supermercados, tanto autocontenidas como sistemas rack, en aire acondicionado también sistemas BRF y BRB. Es decir, tenía el R22 una aplicación bastante grande, por tanto la población de equipos sigue siendo importante y el refrigerante aún se trabaja en actividades de mantenimiento. Ventajas del R22: estable y confiable. Fue el estándar mundial por más de 40 años. Alta eficiencia energética, un buen COP en aire acondicionado y refrigeración, compatibilidad extensa, funciona con aceite mineral, aceite alquibenceno y en algunos casos incluso con aceites POE. Fácil de trabajar para los técnicos, presiones moderadas y comportamiento estable. Desventajas, pues la principal, el daño a la capa de ozono, no de otra manera podría dejarnos, aunque también tiene un alto GWP. Eliminación global en curso, año 2030 prácticamente desaparece, prohibida su utilización en equipos nuevos, incompatible con muchos equipos modernos debido a que tendrían que adaptarse al refrigerante mineral, y obviamente que su desaparición ya está próxima, digamos que esa es su desventaja número 1. Entramos al tercer segmento, que es la tendencia para los próximos 20 años desde una visión técnica y comercial. ¿Por qué hablamos de una tendencia para los próximos 20 años? Porque son los tiempos más o menos que tenemos en que el phase down ya dará por terminada la posibilidad de seguir trabajando con los HFC. Entonces, lo que esté sucediendo en este momento, las decisiones que toman todos los actores de mercado, empezando por el gobierno a través del Minambiente, son fundamentales para lo que va a suceder en los próximos años con la selección de los refrigerantes para las aplicaciones que se requieran. Entonces, lo primero que nos encontramos es el phase down, precisamente. Phase down de los HFCs y caída progresiva del uso de estos refrigerantes. Colombia ya ha ratificado y viene implementando cronogramas de reducción. La consecuencia clarísima: menos importación de los refrigerantes reyes del HFC, R404A, R507, R410A, R134 y todos los refrigerantes que contengan HFC para aplicaciones donde existan alternativas. Va a haber un estímulo al retrofit, al reciclaje y a la gestión de bancos de refrigerante. Segundo, crecimiento de refrigerantes naturales en aplicaciones viables. ¿A qué se refiere a viables? A que puedan superar el tema de la inflamabilidad que estos refrigerantes tienen. Los hidrocarburos dominarán la refrigeración doméstica y vitrinas comerciales pequeñas donde los límites de carga y seguridad se puedan cumplir. Obviamente el CO2 crecerá en supermercados y cadenas logísticas, especialmente en climas fríos y templados, a no ser de que los diseños de los sistemas puedan permitir su aplicación en ambientes con temperaturas altas. Ya lo dijimos, la principal restricción de los refrigerantes hidrocarburos será la restricción de carga. El amoníaco seguirá siendo fuerte en industria pesada. Minambiente lo prevé y lo promueve. Tercer punto de la tendencia para los próximos años: HFO y mezclas como solución transitoria para equipos herméticos y de media escala. En aplicaciones donde la inflamabilidad o toxicidad de los naturales es una barrera, se impondrán los HFO o mezclas con bajo GWP. Tenemos ya un caso de éxito, el R1234YF en refrigeración automotriz, en aire acondicionado automotriz. Y HFO mezclas en refrigeración comercial. Su expectativa
de consumo aumentará muchísimo en los próximos 5 a 15 años y con ello también mejorará bastante la proporción de costo y seguridad de estos refrigerantes. En cuarto lugar, mayor énfasis en eficiencia energética y diseño de los sistemas. No solo se trata de cambiar el gas refrigerante en los sistemas, la reducción neta de emisiones dependerá de la eficiencia de los equipos. Menor consumo eléctrico seguirá siendo la base de todo. Control inteligente y recuperación y reducción de fugas. Las regulaciones nacionales y los objetivos de carbono empujarán a equipos más eficientes y a auditorías energéticas constantes. Y en quinto lugar, en esta tendencia de los próximos 20 años, los desafíos y los limitantes. La formación técnica insuficiente siempre será una limitante y un desafío en estos procesos de conversión. Lo mismo la infraestructura para la recuperación, reciclaje y regeneración. Los costos iniciales, especialmente donde se requiere la inversión en equipos nuevos ante la imposibilidad de hacer retrofit. Y la necesidad de adaptar normas eléctricas e instalaciones seguras para refrigerantes de alta presión o tóxicos o inflamables. Los planes y políticas nacionales deben reconocer estas barreras y adaptarlas como desafíos. Algunas recomendaciones prácticas para una empresa o actor del sector de refrigeración y aire acondicionado. Llámese importador, distribuidor, técnico, instalador y los usuarios de los equipos de refrigeración y de aire acondicionado. Primero, el inventario de bancos de refrigerante por tipos, cantidades, edad de los equipos y el plan de gestión con estos bancos, recuperación y reciclaje de los refrigerantes será un requisito en los planes nacionales. Segundo, es importante priorizar el tema de las fugas y la hermeticidad. Se debe invertir en el control de las fugas y los contratos de mantenimiento para reducir las emisiones. Tercera recomendación, evaluar las sustituciones por aplicación. ¿Esto qué quiere decir? Para refrigeración doméstica se debe migrar al R600 o al R290, donde estos sean seguros. Para aire acondicionado, los mini splits y demás equipos de aire acondicionado, considerar el R32 o los equipos HFO que ya vienen con fuerza, según la normativa que haya. Para supermercados, evaluar la opción del CO2 transcrítico en cascadas y obviamente los HFO y las mezclas HFC más HFO. En refrigeración automotriz ya se ha abonado un buen terreno con los HFO. Cuarta recomendación, formación y certificación técnica. Los técnicos no le pueden tener miedo al tema de la transición en la que estamos en estos momentos. Debe haber capacitación en manejo de los A3 y los A2L. En detección de fugas, además, debe haber una importante capacitación en mecanismos de seguridad y de alarma, sensores, y en respuestas a las emergencias. Y finalmente, la otra gran recomendación, el plan financiero para evaluar estos proyectos, que son modelar tanto los gastos fijos que se presenten que tengan que depreciarse con el tiempo, como también los gastos variables que se puedan dar en el momento en que se empiece a realizar el reemplazo gradual, ya sea de conversión a nuevos equipos o de lograr hacer un retrofit. Bien, para terminar vamos a hacer algunas conclusiones, no sin antes agradecerles por la atención prestada a este trabajo. Lo hemos hecho con mucho cariño y con mucho profesionalismo, siempre pensando que es información que les pueda servir a ustedes para generar inquietud, que los haga investigar sobre el tema e ir a las fuentes y tomar las mejores decisiones en cada uno
de los aspectos o desde el frente que a cada uno de ustedes le toque trabajar esta temática. Conclusiones más importantes: Colombia ya tiene un marco normativo que impulsa la reducción de los HFCs, es una realidad. Ya se promueven alternativas con bajo GWP, hidrocarburos, CO2, amoníaco, HFOs, mezclas. En los próximos 20 años veremos una mezcla tecnológica, refrigerantes naturales donde la seguridad y el diseño lo permitan, HFO o HFO-HFC en mezclas y R32 como soluciones en aplicaciones específicas, CO2 y amoníaco, el CO2 para tema comercial, supermercados, amoníaco en lo que siempre ha sido, escala industrial. En estos momentos, en particular en el hoy día, los refrigerantes naturales toman una ventaja grandísima en cuanto a posibilidad fácil de adquisición, porque están abundantes en el mercado y además sus costos son muy bajos. En cambio, los HFCs ya comenzaron la reducción o por lo menos el congelamiento, que implica que sus costos se han aumentado bastante, por lo menos en este año 2025 fue importantísimo el incremento de precio de los HFC, ya que se había limitado ya la importación de ellos. En cuanto a los HFO, su producción aún está muy limitada a pocos fabricantes y está siendo aún muy costosa porque no se está fabricando a escala y no hay una competencia fuerte entre fabricantes. El motor real para los próximos años será la combinación de la regulación, que es Kigali, más las resoluciones nacionales, la demanda de eficiencia energética y la gestión efectiva de los bancos y los residuos para la recuperación, reciclaje y regeneración de los refrigerantes. Les agradezco muchísimo su atención, mil gracias por prestar atención y nos veremos en una próxima. Hasta pronto.